El día de hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Israel Morales Ortiz. Él es médico especialista en medicina interna por la UNAM, con sede en el Hospital Regional Primero de Octubre del ICE. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Medicina Crítica y Emergencias, así como miembro del Grupo de Ventilación Mecánica Advento y del Grupo Ícaros del ultrasonido en el paciente en estado crítico. Es profesor titular de la materia de Medicina Interna de los alumnos de pregrado en la Universidad Anáhuac, México Norte, profesor titular de la materia de Infectología en la Facultad de Medicina de la UNAM, es médico adscrito al Servicio de Medicina Interna del Hospital del ISSSTE en el Estado de México y también ejerce su práctica privada. El doctor Rodrigo nos acompaña en esta sesión, en este webinar, con la conferencia La nueva clasificación de crisis hipertensiva. Doctor, muchísimas gracias y le cedo el uso de la voz para su presentación. Hola, muy buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Primero que todo, agradezco la invitación para platicar con ustedes un poquito sobre este tema tan controversial, que son las crisis hipertensivas. Espero que pues, sea de provecho para todos nosotros y podamos aprender algo el día de hoy. Entonces, de nuevo agradezco al colegio y vamos a empezar con el tema. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre un tema que es sumamente importante, que es la hipertensión aguda severa. Sabemos que la hipertensión arterial pues, es una de las enfermedades cardiovasculares o factores de riesgo de origen cardiovascular más prevalentes. Aproximadamente 1.200 millones de personas en el mundo padece hipertensión. Y si tomamos en cuenta que el 50% de estas personas no saben que la padecen porque sabemos que es una enfermedad silenciosa, pues la prevalencia prácticamente incrementa el doble. Es también de suma importancia saber que en México aproximadamente el 30% de los adultos padece hipertensión y que este es el principal factor de riesgo cardiovascular. Incrementa el riesgo de pues, desarrollar un infarto agudo del miocardio, de enfermedad arterial periférica, de un evento cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, de retinopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca. O sea, podríamos hablar de múltiples patologías que se desencadenan asociadas a la hipertensión. Vean cómo el diagnóstico de hipertensión es el que más aparece en el servicio de urgencias. Si tomáramos nosotros todas las notas de urgencias, todas las notas de ingreso, veríamos que el diagnóstico que más se presenta es el de hipertensión. Y de todos estos pacientes que ingresan al servicio de urgencias por alguna elevación de la presión arterial, el 23%, prácticamente una cuarta parte de ellos, requieren hospitalización. ¿Por qué? Porque presentan elevaciones súbitas de la presión arterial de forma muy importante. Y de estas personas que padecen hipertensión a nivel mundial, de este 1.200 millones de personas, vamos a encontrar que prácticamente hasta el 6% de ellos van a presentar lo que se conoce como hipertensión aguda severa, que es la elevación súbita de la presión arterial por arriba de 180 milímetros de mercurio para la presión sistólica y más de 110 o 120 milímetros de mercurio para la presión diastólica, que pone en riesgo prácticamente algunos órganos de su economía, principalmente el cerebro, la retina, el corazón, secundariamente los pulmones y las nefronas, ¿no? Pueden provocar algo que se llama lesión renal aguda asociada a hipertensión aguda severa. Vean cómo de este 6% de las personas que ingresan al servicio de urgencias por hipertensión aguda severa, la mitad va a presentar daño en alguno de los órganos blancos que comentamos previamente. Ahora, se sigue utilizando el término crisis hipertensiva. La bibliografía actual, las guías de la AHA, el American College of Physicians, pues comentan que este término de crisis hipertensiva probablemente se preste a confusión. Y no es algo nuevo, prácticamente ya desde el 2018-2019 se nos hace hincapié en que utilicemos el término hipertensión aguda severa. ¿Por qué? Porque las crisis hipertensivas, que si bien se dividen, vamos a ver, en urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva, tienen un tratamiento completamente diferente. Y a veces cuando nosotros colocamos como primer diagnóstico crisis hipertensivas,
muchas veces no pensamos en diferenciar estos dos conceptos. Vamos a ver que actualmente se sugiere utilizar el término de hipertensión aguda severa, aquella elevación súbita de la presión arterial, en donde no hay ningún daño a un órgano blanco, y emergencia hipertensiva cuando hay una elevación súbita de la presión arterial, en donde hay un daño al órgano blanco o hay empeoramiento de un órgano que ya estaba previamente dañado. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de hipertensión aguda severa, vamos a hablar de aquella elevación súbita de la presión arterial que habitualmente tiene cifras para la sistólica de 180 o mayor y para la diastólica 120 o mayor, ¿vale? Que puede cursar o no con un daño a órgano blanco. Cuando no cursa con daño a órgano blanco, solamente lo vamos a dejar como hipertensión aguda severa. Cuando cursa con daño a un órgano blanco, le vamos a llamar emergencia hipertensiva. Les pongo esta cifra de 220 sobre 120 porque es la cifra que se utilizaba en guías ya más antiguas. Por lo tanto, vean cómo una hipertensión aguda severa la vamos a dividir, dijimos, en urgencia hipertensiva. Aquí le pongo paréntesis porque ya dijimos que este término se presta a confusión y probablemente ya no tengamos que utilizarlo. En donde hay una elevación súbita de la presión arterial, habitualmente mayor o igual a 180 sobre 120. En algunas bibliografías van a encontrar 180 sobre 110, pero en donde no hay daño o empeoramiento de un órgano previamente ya dañado. Y una emergencia hipertensiva es esa elevación súbita de la presión arterial en donde hay daño a un órgano blanco establecido o hay empeoramiento a un órgano que ya esté dañado. Por ejemplo, si un paciente ya se conocía con enfermedad renal crónica y durante el evento de la hipertensión aguda severa se eleva la urea, se eleva la creatinina, hay disminución en los flujos urinarios, eso quiere decir que esa enfermedad renal crónica se está descompensando. Y entonces, pues ya podemos hablar de un término que se llama lesión renal aguda superpuesta a una enfermedad renal crónica. Y eso indicaría que el paciente está cursando con una emergencia hipertensiva. ¿Por qué? Porque ya tenía enfermedad renal crónica, pero esta empeoró o se deterioró más por la elevación súbita de la presión arterial. Pero también tenemos que tomar en cuenta que existe algo que se llama pseudocrisis hipertensivas o falsas crisis hipertensivas, en donde la hipertensión no es el problema. Es lo que conocemos más comúnmente como hipertensión reactiva, que es la elevación súbita de la presión arterial de forma transitoria, pero porque se estimula el sistema nervioso simpático. Y eso lo pueden hacer varias situaciones. Por ejemplo, la hipertensión de bata blanca. Sabemos que todas las personas que ingresan a un hospital por el simple hecho de estar en ese ámbito incrementa la actividad del sistema nervioso simpático, hacen vasoconstricción refleja y eso incrementa sus niveles de presión arterial. El dolor, toda persona que tenga dolor agudo, intenso, va a presentar elevación de la presión arterial de forma reactiva. Hay personas que con el frío se hipertensan, algunos medicamentos, por ejemplo, algunos descongestionantes nasales, la nafasolina, la oximetazolina, algunos otros fármacos pudieran generar hipertensión en el paciente. La ingesta de café, sobre todo en cantidades elevadas, el ejercicio físico pudiera hipertensar y la retención urinaria también se ha asociado a incremento de la presión en los pacientes hospitalizados. Pero el problema, como dijimos aquí, no es la hipertensión, sino lo que está generando esa elevación de la presión arterial y activación del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, en lo que tenemos que incidir es en la activación del sistema nervioso simpático y en lo que la está desencadenando. Por ejemplo, si el paciente tiene dolor, pues darle analgésicos. Si el paciente tiene frío, pues cubrirlo, ¿no? Disminuir el frío que padezca el paciente, incrementar su temperatura. Si hay algún fármaco que le está provocando hipertensión al paciente, pues suspenderlo, ¿no? Disminuir la ingesta de café y digamos que el meollo aquí es que no se administran fármacos antihipertensivos para disminuir la presión porque el problema no es la presión, el problema es lo que activa el sistema nervioso simpático. Por ejemplo, vean aquí, doctor, usted me curó del síndrome de bata blanca, pero pues yo le tengo fobia a los payasos, ¿no? Entonces, hay algo externo que activa el sistema nervioso simpático y que incrementa las cifras de presión arterial. Y yo les comentaba, existe un término que se conoce como emergencia hipertensiva, que es la elevación súbita de la presión arterial,
y yo les comentaba, habitualmente mayor a 180 sobre 110, 120, que genera daño a un órgano blanco o lo empeora. Pero si yo les dijera que hay pacientes que tienen presiones más bajas y que hacen daño a órgano blanco, me dirían, doctor, ese paciente no cumple con la definición operacional de emergencia hipertensiva. Eso, esta definición nos dice que la emergencia hipertensiva es la elevación súbita de la presión arterial independientemente de la cifra. El paciente no tiene por qué tener más de 180 sobre 110 para tener daño a un órgano blanco. Habitualmente así va a suceder, pero hay pacientes que con 170-100, con 160-100 ya hicieron daño a un órgano diana. Y aún así, aunque no llegue la cifra de presión arterial arriba de 180 sobre 120, sigue siendo una emergencia hipertensiva. Entonces, esto se lo añadiríamos a la definición, independientemente de la cifra, porque no necesita el paciente llegar a esas cifras para tener daño a uno de sus órganos. Y también hay una nueva clasificación que es las emergencias hipertensivas verdaderas y las emergencias clínicas asociadas a hipertensión aguda severa. ¿Por qué? Parece ser que fisiopatológicamente sí se ha demostrado que hay dos patologías o dos entidades clínicas que directamente se asocian a la elevación súbita de la presión arterial, o sea que la presión arterial es la que genera el daño al órgano blanco. Ellos se le conocen como emergencias hipertensivas verdaderas. Y solamente existen dos, la encefalopatía hipertensiva y la hipertensión arterial severa con retinopatía hipertensiva avanzada. Eso también recibe el nombre de hipertensión acelerada o hipertensión maligna. Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Por lo tanto, estas dos patologías, la encefalopatía hipertensiva y la hipertensión acelerada o maligna, son patologías en las que de forma real se ha observado que la presión arterial elevada es la que provoca el daño al órgano blanco, sobre todo a nivel endotelio. El EBC isquémico, el EBC hemorrágico, el síndrome coronario agudo, la enfermedad arterial periférica, la disección aórtica aguda, la lesión renal aguda, la preeclampsia, ¿no? Todas estas condiciones clínicas parece que no está de todo claro si la hipertensión es la que las genera o cuando suceden estas complicaciones el paciente es hipertensa. Por ejemplo, el paciente con síndrome coronario agudo puede llegar hipertenso. ¿Por qué? Por la activación del sistema nervioso simpático. Entonces, lo que pudiera suceder es que la hipertensión no generó el síndrome coronario agudo, sino que la rotura de la placa de ateroma, ¿no? Que el paciente tuviera un espasmo vascular coronario, generó el síndrome coronario agudo y de forma refleja se activó el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se activó el sistema nervioso simpático y el paciente se hipertensó. Entonces no se sabe muy bien qué fue primero, si el huevo o la gallina, si primero fue la hipertensión y después esta entidad clínica o primero la entidad clínica y luego la hipertensión, pero lo que sí se sabe es que tanto la encefalopatía hipertensiva como la hipertensión acelerada maligna son consecuencia de la hipertensión. Parece ser que en el caso de las emergencias clínicas asociadas a hipertensión aguda severa hay una causa bidireccional. Y como les comentaba, tenemos dos verdaderas emergencias hipertensivas, que es la hipertensión acelerada o hipertensión maligna y la hipertensión grave con retinopatía hipertensiva avanzada. Esta, ¿por qué se caracteriza? Porque hay elevación súbita de la presión arterial, habitualmente más de 180 sobre 120, y hay daño a varios órganos blancos al mismo tiempo, ¿no? Siempre hay daño retiniano, hay retinopatía hipertensiva, grado 3 o grado 4 de la clasificación de Kate Wagner-Barker, hay encefalopatía hipertensiva también, hay edema cerebral, puede aparecer lo que se llama síndrome de Press, que es una encefalopatía posterior reversible, hay falla cardíaca aguda por disfunción ventricular izquierda y puede haber coagulación intravascular y lesión renal aguda. Vean cómo en la hipertensión acelerada o hipertensión maligna se afectan la retina, el cerebro, el corazón, el endotelio y los riñones. Y existe algo que se llama necrosis fibrinoide a nivel arteriolar que genera nefroesclerosis maligna, que es característica de esta hipertensión maligna, ¿no? Aquí podemos observar esa necrosis fibrinoide que genera la hipertensión acelerada o hipertensión maligna
en las personas que la desarrollan. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar la hipertensión acelerada o la maligna? Pues dependiendo de la retinopatía hipertensiva, es lo que las va a diferenciar. En la hipertensión acelerada existe retinopatía grado 3 de la clasificación de Kate Wagner Barker, y vean cómo en la hipertensión maligna la retinopatía es grado 4, ¿no? La diferencia entre una y otra, la más evidente, es que en la retinopatía grado 4 ya hay papiledema, cosa que no existe en la retinopatía grado 3. Y aquí lo podemos observar, ¿no? Las diferencias prácticamente en la retinopatía grado 3 todavía no hay papiledema, pero ya hay arterias esclerosadas y tortuosas, hay un incremento en los reflejos luminosos, venas distendidas, hay exudados retinianos, todavía no tan importantes, y la papila se encuentra normal, pero ya en el grado 4 existe todo lo que comentamos previamente, los exudados son más importantes, las hemorragias también, pero ya hay edema de papila. Ahora, ¿qué pasa en la encefalopatía hipertensiva? Que es la otra emergencia hipertensiva real. Normalmente son síntomas neurológicos transitorios, ¿no? De carácter migratorio, en donde hay edema cerebral. Y esto es porque se pierde esa autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, lo que disminuye la capacidad de las arterias cerebrales por hacer vasoconstricción y vasodilatación, y cuando incrementa la presión arterial media por arriba de 150 milímetros de mercurio, esto genera lesión endotelial y edema cerebral importante. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en aquel paciente que se eleva la presión arterial de forma crítica? Pues hay hipoperfusión tisular a nivel cardíaco, a nivel cerebral, a nivel renal, y esto va a generar que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a haber incremento en la vasoconstricción, va a haber retención de sodio, va a haber retención de agua, va a haber una compensación, ¿no? Para tratar de disminuir esa presión arterial, pero también elevar los niveles de endotenina 1, de hormona antidiurética, de norepinefrina, que va a llevar a más vasoconstricción, va a haber disfunción endotelial que va a promover un estado protrombótico, va a haber también perpetuación de esa elevación de la presión arterial, y si no la controlamos, pues esto pudiera ser fatal. El pronóstico de una elevación súbita de la presión arterial, de la hipertensión aguda severa con daño órgano blanco, sin tratamiento prácticamente es una mortalidad a 6 meses del 50% y al año prácticamente del 90%, y con tratamiento vean cómo baja prácticamente hasta el 4.6%. Entonces, lo ideal es que si un paciente llega con hipertensión aguda severa y con daño órgano blanco, o sea, con una emergencia hipertensiva, pues lo tratemos de forma agresiva para evitar que el paciente incremente su mortalidad. El cuadro clínico depende sobre todo del órgano blanco dañado, ¿no? Puede haber confusión, crisis epilépticas, visión borrosa, cefalalgia, puede haber disnea, ¿no? Dolor torácico. Entonces, el cuadro clínico es muy variable. ¿Por qué? Porque depende del órgano que se esté lesionando. Vamos a ver, por ejemplo, el síndrome de Press, que es una encefalopatía posterior reversible, en donde habitualmente hay edema cerebral en las regiones posteriores del cerebro, secundaria a una vasodilatación extrema asociada a la hipertensión aguda severa, que se resuelve cuando se mejoran los niveles de presión arterial. ¿Qué factores de riesgo existen para que una persona desarrolle hipertensión aguda severa? Pues que previamente ya sea hipertenso, que sea obeso, que curse con dislipidemia, que fume. El embarazo es otro factor de riesgo importante, sobre todo para preeclampsia, eclampsia o síndrome de HELP. La edad avanzada, que el paciente sea hipertenso y que tenga un mal apego al tratamiento, que tenga un prácticamente acceso precario a los sistemas de salud y que curse con hipertensión secundaria. ¿Qué pasa en la hipertensión aguda severa sin daño a órgano blanco o en la urgencia hipertensiva? Entonces, aquí el tratamiento, dijimos, el cuadro clínico es variable. Normalmente el cuadro clínico en el contexto de un paciente que está cursando con hipertensión aguda severa sin daño a órgano blanco, pues puede ser muy vago, ¿no? Los síntomas pueden ser cefalalgia, palpitaciones, puede ser algo de ansiedad,
¿no? Pueden ser acúfenos, fosfenos, pero habitualmente el paciente cursa asintomático. Y en la emergencia hipertensiva dijimos, el cuadro clínico depende del órgano afectado. Las presentaciones clínicas más frecuentes son un EBC isquémico en el 24% de los pacientes, que el paciente haga edema agudo pulmonar de origen cardiogénico aproximadamente en el 22%, que nos haga una encefalopatía hipertensiva y edema cerebral en un 16%, que curse con insuficiencia cardíaca congestiva en un 12%, sin edema agudo pulmonar, un EBC hemorrágico, disección aórtica, preeclampsia, infarto, lesión anal aguda y retinopatía en un porcentaje más bajo. Ahora, ¿cómo se manejan estos pacientes? Entonces ya dijimos, en el caso de la hipertensión o la urgencia hipertensiva, el objetivo es de disminuir aproximadamente del 20 al 25% la presión arterial media y tenemos prácticamente de 24 a 48 horas. En estos pacientes no nos urge bajar la presión arterial porque no corre riesgo su vida. Entonces, lo habitual es mantener al paciente en un lugar tranquilo, iniciar el manejo antihipertensivo oral, esa es la clave. El tratamiento de las urgencias hipertensivas o de la hipertensión aguda severa sin daño a un órgano blanco es el tratamiento con medicamentos vía oral. ¿Cuál? Probablemente el que el paciente ya tomaba. O podemos usar IECAS, bloqueadores de canales de calcio de tipo dihidropiridínicos, que son los que más frecuentemente se usan, ¿no? Y pues el tratamiento depende, como dijimos, pues, del tipo de paciente que tengamos, de las comorbilidades, si es diabético o no, si tiene enfermedad renal crónica, por ejemplo, si tiene hiperuricemia. O sea, tenemos que tomar en cuenta todos esos criterios para ver qué tratamiento le vamos a dejar. La mayoría de los pacientes se tratan de forma ambulatoria y se les cita aproximadamente a las 48, 72 horas de haber instaurado el tratamiento, porque tenemos que entender que los medicamentos vía oral no tienen un efecto inmediato, tardan alrededor de 24, 48 horas en surtir efecto. Pero la cosa cambia en la emergencia hipertensiva. En la emergencia hipertensiva el tratamiento es intravenoso, siempre es intravenoso. Pero algo importante, acuérdense que nosotros tratamos pacientes, no cifras de presión arterial. Por eso les comentaba al inicio, la emergencia hipertensiva es la elevación súbita de la presión arterial independientemente de las cifras que provoca daño a órgano blanco. Si yo me encuentro un paciente que llega a urgencias por, no sé, porque se fracturó, ¿no?, la tibia jugando fútbol, le tomamos la presión y ese paciente tiene 185 sobre 115, pero no tiene ninguna sintomatología asociada a una emergencia hipertensiva o disfunción de un órgano blanco, ese paciente no tiene una emergencia hipertensiva, tiene hipertensión aguda severa. ¿Por qué? No sabemos si es hipertenso o no, probablemente sí lo sea, probablemente se asocia al dolor, pero no tiene una emergencia hipertensiva, aunque tenga el criterio de las cifras. ¿Ok? Entonces, quiero que se queden con esta frase. Tratamos pacientes, no cifras de presión arterial. Ahora, ¿cuál es emergencia hipertensiva? Pues depende, número uno, del órgano afectado y dependiendo del órgano afectado va a ser el tiempo en que vamos a bajar la presión arterial y la meta a la que tenemos que llegar. Si existe un objetivo general, que es reducir el 20 al 25% de la presión arterial media en minutos o pocas horas, pero vean cómo esto es pues prácticamente muy ambiguo, no nos deja muy claras las circunstancias. No nos dice cuántos minutos, cuántas horas, nada más bajar del 20 al 25%. Normalmente se sugiere que sea en 2 horas. Después, mantener al paciente con cifras de 160 a 100 en las siguientes 6 horas y normalizarlo en 24 a 48 horas. Pero como les dije, pues dependiendo del sapo va a ser la pedrada. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con una emergencia neurológica, también depende de la emergencia neurológica. No es lo mismo bajar la presión en un paciente que está con encefalopatía hipertensiva, un paciente que está con un EBC isquémico, con un EBC hemorrágico, con hemorragia subaracnoidea. Los fármacos que vamos a usar van a ser en ocasiones los mismos, pero en ocasiones los de primera línea van a ser diferentes y la meta va a ser diferente. ¿Qué pasa en la encefalopatía hipertensiva? Los fármacos de primera línea son los que aparecen aquí, la betalol, micardipino,
esmolol, nitroprusiato. El tiempo para reducir la presión arterial, vean cómo es de un 20 o 20 a 25% durante la primera hora y después mantener al paciente con cifras de 160 a 100 o alrededor de esa cifra en las siguientes 2 a 6 horas. Pero ¿qué pasa si mi paciente tiene una hemorragia intraparenquimatosa? Vean cómo los fármacos indicados vuelve a aparecer la betalol, esmolol, nicardipino, clevidipino, como fármaco de segunda línea nitroprusiato, si es que no tenemos lo anterior, que habitualmente no lo tenemos, pero aquí la meta de presión arterial va a depender de si hay o no hipertensión intracraneal, porque nosotros tenemos que mantener una presión de perfusión cerebral aproximadamente entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si mi paciente tiene hipertensión intracraneal, tenemos forma de evaluarla, por ejemplo, midiendo el diámetro de la vaina del nervio óptico, tenemos un catéter intraventricular o alguna otra forma de medir la presión intracraneal, pues nosotros tenemos que tratar de bajar la presión de tal forma que el paciente mantenga una presión de perfusión cerebral entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Se sugiere que el paciente que tenga hipertensión intracraneal mantenga una presión sistólica por arriba de 140, pero por abajo de 180 en las primeras 24 horas. Y si no tiene hipertensión intracraneal, mantener la presión arterial sistólica por arriba de 110, pero por abajo de 140. Y en general, se sugiere no bajar la presión arterial sistólica más de 70 milímetros de mercurio de lo que tenía el paciente previamente. Entonces, vean cómo incluso en una de las emergencias hipertensivas, que es el EVS hemorrágico, la meta depende de una circunstancia, y en este caso es que tenga o no hipertensión intracraneal del paciente. ¿Qué pasa en la hemorragia subaracnoidea? Vuelve a aparecer el labetalol, el esmolol, el nicardipino como fármacos de primera línea. Son fármacos que se pueden usar casi en todas las emergencias hipertensivas. Y aquí lo que nos sugieren las guías es mantener la sistólica por debajo de 160 hasta que se trate el aneurisma. Aquí ya nos ponen otro objetivo. Tu objetivo es clipar ese aneurisma, ¿no? Entonces háblale al neurocirujano y mientras tanto mantén esa presión por abajo de 160 porque si no el paciente va a seguir sangrando. Y el nimodipino que se utiliza para disminuir el vasoespasmo no debe de confundirse con el tratamiento antihipertensivo. Si bien sí va a disminuir la presión arterial en el paciente, no se usa para eso. Se usa para prevenir el vasoespasmo y disminuir el déficit neurológico y las secuelas en estos pacientes, pero no porque le dejaron nimodipino y es un antihipertensivo, crean que ya lo están tratando. Se dejan cualquiera de estos, porque aparte el nimodipino en el paciente que tiene hemorragia subaracnoidea es vía oral. ¿Sale? ¿Qué pasa en el EV6 isquémico? En el EV6 isquémico es de las patologías donde más está estudiada la disminución de la presión arterial en el paciente que tiene una emergencia hipertensiva. Otra vez vuelve a aparecer la betalol, nicardipino, nitroprusiato. Y vean cómo aquí nos dicen, si yo, mi paciente, lo voy a trombolizar, entonces le voy a bajar la presión a menos de 185 sobre 110, porque si lo dejo hipertenso y lo trombolizo me va a sangrar, y tengo que mantener la presión arterial en menos de 180 sobre 105 en las primeras 24 horas, después de haberlo trombolizado. ¿Qué pasa si mi paciente no tiene indicación para trombolisis y yo veo que no hay ningún otro órgano dañado? Pues entonces no lo intervengo farmacológicamente. Si tiene menos de 220 sobre 120, no me urge bajarle la presión. Porque si yo le bajo la presión, disminuye la presión de perfusión cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y probablemente me haga más isquemia. Entonces lo puedo mantener con esa presión arterial elevada siempre y cuando esté menos de 220 sobre 120, incluso 48-72 horas. Pero ¿qué pasa si mi paciente tiene más de 220 sobre 120? Pues lo recomendado es disminuir la presión arterial media en un 15% en una hora. ¿Por qué? Porque si lo mantengo con esa presión tan elevada, probablemente empiece a disfuncionar algún otro órgano. Y si mi paciente tiene más de 220 sobre 120 y ya veo que empieza a hacer otro daño orgánico, pues entonces disminuye un 15% también la presión en la primera hora. ¿Qué pasa en las emergencias cardiovasculares? Por ejemplo, la disección aórtica. La disección aórtica es una urgencia, ¿no? Una emergencia real. En el caso de disección aórtica, número uno, tengo que controlar el dolor, porque el dolor va a hipertensar más en mi paciente y va a promover la rotura de ese aneurisma, de esa disección, perdón. Y yo le voy a dar lo que se llama terapia antiimpulso.
El objetivo de la terapia antiimpulso es disminuir la tensión de cizallamiento que hay en la pared de la aorta y disminuir el riesgo de que esa disección se siga propagando. Entonces, esa terapia antiimpulso a lo que se refiere es disminuir la presión arterial, vean, a menos de 120 milímetros de mercurio, incluso a menos de 100, con una reducción concomitante de la frecuencia cardíaca a menos de 60 latidos por minuto. O sea, aparte de bajar la presión, hay que bajar la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, lo que se sugiere es usar, si se puede, dos medicamentos, un beta bloqueador y si el paciente no mejora, un vasodilatador. Pero hay que tener cuidado en no hacerlo al revés, porque si yo primero le dejo el vasodilatador al paciente, ¿no? Por ejemplo, metoprolol más nitroprusiato o nitroglicerina, pero le dejo primero el nitroprusiato o la nitroglicerina, al momento de vasodilatarse ese paciente, va a ser una actividad simpática refleja y se va a hipertensar y eso puede romper la disección o puede hacer que la disección se haga más grande. Por lo tanto, esa terapia antiimpulso es, número uno, primero dejar el beta bloqueador para inhibir esa terapia o esa respuesta refleja y posterior a eso iniciar el vasodilatador. Se debe evitar beta bloqueador si existe regurgitación aórtica valvular o sospecha de tamponaje cardíaco porque pues vamos a disminuir la contractilidad miocárdica y empeorar el cuadro clínico y probablemente promover que el paciente caiga en paro. ¿Sale? Entonces, bajar la presión lo más rápido que se pueda, a menos de 120 milímetros de mercurio en 20 minutos. Vean cómo aquí ni siquiera nos esperamos una hora, 20 minutos. Y la frecuencia cardíaca a menos de 60 latidos por minuto. Ya dijimos, primero el beta bloqueador y luego el vasodilatador. En el síndrome coronario agudo, normalmente los fármacos de elección son los beta bloqueadores y los vasodilatadores. Tenemos nitroglicerina, labetalol, esmolol, metoprolol. Se sugiere evitar hidroxicina. Y tenemos como alternativa el urapidilo. El tratamiento está indicado si la sistólica está por arriba de 160. Vean cómo no tenemos que llegar al 180 que nos dicen las guías. Y la diastólica mayor a 100. Si mi paciente tiene un síndrome coronario agudo y está con 160 de sistólica y 100 de diastólica, ya tiene una emergencia hipertensiva. Y lo ideal es bajar la sistólica a menos de 140 en una hora y la diastólica mantenerla en más de 60. ¿Por qué? Porque las coronarias se prefunden en diástole. Entonces, si bajamos mucho la diastólica, probablemente el paciente pueda incrementar la isquemia coronaria. ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca? Aquí los de primera línea, pues, son los vasodilatadores, como la nitroglicerina, nitroprusiato, ¿no? Podemos asociarle un diurético de asa si el paciente está congestivo. Tenemos el enalaprilato, la hidralacina, pero tenemos que evitar los beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque pues van a prácticamente disminuir más la contractilidad miocárdica y hacer que el paciente desarrolle un choque cardiogénico. Luego, el objetivo es disminuir la sistólica a menos de 140 en una hora y la presión óptima es de 130-80 en estos pacientes. Y estábamos hablando al principio de la nueva clasificación y ya dijimos, lo que se sugiere actualmente es ya no decir crisis hipertensivas, hablar de hipertensión aguda severa. Cuando hay daño órgano blanco, eso se convierte en una emergencia hipertensiva, pero el año pasado salió estudio de la AJA, ¿no? En donde comentan que en los pacientes que llegan al servicio de urgencias o están hospitalizados, pues podemos hablar de otros conceptos. Número uno, todo paciente que esté hospitalizado y tenga una presión arterial sistólica y una diastólica mayor o igual a 130-80, ya se considera un paciente con hipertensión elevada. ¿Ok? Si mi paciente tiene más de 130-80, pero tiene menos de 180-110, se considera un paciente con hipertensión elevada, pero no marcadamente elevada. ¿Ok? Y ese paciente, si está asintomático, pues así lo clasificamos como un paciente con hipertensión no marcadamente elevada, asintomático. Y el tratamiento, pues es vía oral, y el objetivo es bajar la presión arterial prácticamente en 24, 48 hasta 72 horas sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si mi paciente tiene más de 130-80, pero, bueno, está con más de 130-80, ajá, y tiene más de 180-120?
Entonces ya lo clasificamos como un paciente con hipertensión marcadamente elevada, que es lo mismo que hipertensión aguda severa, ¿no? Entonces, un paciente con hipertensión o presión marcadamente elevada es lo mismo que un paciente con hipertensión aguda severa. Si presenta daño a órgano blanco o empeora el que ya tiene, pues es una emergencia hipertensiva. Y si no, solamente es un paciente con hipertensión aguda severa o un paciente con hipertensión o presión marcadamente elevada asintomático. Prácticamente es lo mismo, solamente cambian los conceptos y parecía ser que se presta incluso a más confusión, ¿no? Pero esto es lo más actual, prácticamente lo mismo. Hipertensión, ¿no?, aguda severa, más de 180 sobre 120, pero sin síntomas o sin daño al órgano blanco. Emergencia hipertensiva mayor o igual a 180 a 120 con daño al órgano blanco. Y aquel paciente con menos de 180 sobre 110, pero más de 130-80, tiene hipertensión elevada, pero no marcadamente elevada, asintomático. Ya para finalizar, y para no hacerlos más bolas, el término de crisis hipertensivas está en desuso. Actualmente se sugiere utilizar el término hipertensión aguda severa o hipertensión marcadamente elevada, que es lo mismo. La hipertensión marcadamente elevada se subclasifica en paciente con hipertensión marcadamente elevada asintomática, lo que es lo mismo hipertensión aguda severa, o lo que era antes una urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Existen pseudocrisis hipertensivas que no requieren tratamiento antihipertensivo y lo que hay que hacer es tratar el factor que incrementa el tono simpático, porque eso es lo que desencadena la hipertensión, la hipertensión marcadamente elevada asintomática, ¿no?, o la hipertensión aguda severa, requiere tratamiento farmacológico pero no de urgencia, bajar la presión arterial media un 25% hasta en 72 horas. Las emergencias hipertensivas ponen en riesgo la vida del paciente, hay que tratarlas de forma precoz y con fármacos intravenosos. Las verdaderas emergencias hipertensivas son la hipertensión acelerada, la maligna y la encefalopatía hipertensiva. Ya dijimos que las otras se conocen como entidades clínicas asociadas a hipertensión aguda severa. El EBC isquémico, hemorrágico, disección aórtica, insuficiencia cardíaca se denominan, como dijimos, patologías clínicas asociadas a hipertensión aguda severa, y el tiempo y el porcentaje de disminución de la presión arterial depende del órgano dañado. Muchísimas gracias, espero que haya quedado claro, espero que hayamos aprendido todos el día de hoy y les dejo mi correo electrónico y la red social en la que más tengo actividad, que es TikTok. Muchísimas gracias. Estimado doctor Rodrigo, muchísimas gracias por su valiosa participación en una temática tan importante en estos rasgos de estar manteniéndonos actualizados en las nuevas tendencias desde la terminología, el diagnóstico, el control, el tratamiento de la hipertensión. Muchísimas gracias por preparar un material tan explícito y tan enriquecedor en esta área y tenemos algunos minutos para dar lectura algunas de las preguntas. Y la primera de ellas diría así, la verdad es que es hasta a veces complicado seleccionar cuáles van a ser las preguntas para leer. Dice una de ellas, en un paciente con ictus isquémico agudo y una presión arterial arriba de 120, de 220 sobre 120, la reducción agresiva empeora la perfusión el de la penumbra isquémica. Sin embargo, la hipertensión severa aumenta el riesgo de la transformación hemorrágica. ¿Qué parámetros usa para decidir cuánto y cuándo bajar la presión arterial? Muy bien, bueno, como lo comentaba, en el paciente con un evento cerebrovascular isquémico, hay mucha evidencia que cuando el paciente tiene más de 220 sobre 120 de presión, está indicado bajar la presión arterial un 15%, prácticamente en la primera hora, en las primeras 2 horas, para evitar que desarrolle hemorragia intracerebral o algún daño a otro órgano blanco. Es la única indicación para bajar la presión arterial en un paciente con un EBC isquémico que no va a ser sometido a trombolisis. Acuérdense que aquí depende si el paciente va a ser sometido a trombolisis o no. Si va a ser sometido a trombolisis, tenemos que mantener la presión arterial por abajo de 180-110 y después de que sea trombolizado, menos de 180-105 las primeras 24
24 horas. Entonces, si el paciente va a ser trombolizado, hay que bajar la presión arterial si tiene más de 185, 115. Si tiene más de 220, 120, hay que bajar un 15% de la presión arterial media en la primera hora. Y si tiene menos de 220 sobre 120, o sea, entre 180, 110 y 220, 120, no hay indicación de bajar la presión arterial y podemos mantenerlo hasta 72 horas sin ningún problema. Pues aquí digamos que el punto es, ¿se va a trombolizar o no se va a trombolizar? Y ya está haciendo un daño a otro órgano blanco o todavía no. O sea, nada más es el daño a nivel de la isquemia cerebral. De acuerdo, muchas gracias. Doy lectura a otro de los comentarios. Este va en relación a la encefalopatía hipertensiva. Dice, doctor, ¿por qué algunos pacientes desarrollan síntomas con presiones sobre 180 y otros toleran hasta por encima de 250? Ok, bueno, aquí tiene que ver mucho si el paciente ya se conoce con hipertensión crónica o no. Si el paciente ya se conoce con hipertensión crónica, tiene una modificación de la curva del flujo sanguíneo cerebral. Normalmente el paciente con hipertensión arterial esencial, la curva del flujo sanguíneo cerebral y de autorregulación se va hacia la derecha y ellos toleran presiones arteriales mayores. Cuando el paciente no se conoce con hipertensión o hace una crisis hipertensiva, bueno, una elevación súbita de la presión arterial, por ejemplo, porque debuta con un feocromocitoma, con síndrome de Cushing, o que el paciente tenga hipertiroidismo, haga una tormenta tiroidea o alguna otra causa de hipertensión secundaria, esos pacientes no tienen habituado su sistema hemodinámico cerebral a presiones arteriales elevadas. Por lo tanto, es más probable que hagan lesión endotelial y hagan edema cerebral asociado a disfunción endotelial porque su sistema vascular cerebral no está acostumbrado a cifras de presiones tan altas. Podemos decir que aquellos pacientes con hipertensión crónica tienen cierto grado de neuroprotección a niveles de presión arterial más altos porque están habituados a vivir así. Eso no quiere decir que tengan que estar hipertensos, simplemente pues tenemos que llevarlos a metas de presión arterial. Muchas gracias. Dice así otro de los comentarios. En el caso de hemorragia subparanoidea, el equilibrio entre prevenir el resangrado y evitar isquemia es un acto de caminar sobre la cuerda floja. ¿Qué parámetros clínicos de monitorización multimodal o biomarcadores usa para tomar decisiones en tiempo real? Bueno, pues lo ideal es que si el paciente presenta hipertensión intracraneal, pues tener un catéter de presión intracraneal es muy poco eh, pues frecuente que lo tengamos disponible. Lo que utilizamos nosotros pues son las herramientas clínicas que todos conocemos, la escala de coma de Glasgow, la pupilometría, valorar a lo mejor el diámetro de la vaina del nervio óptico del paciente, que son lo que más habitualmente tenemos disponible. Y lógicamente, como dijimos, el paciente primero tenemos que bajarle la presión arterial, la meta aquí es 160 milímetros de mercurio para la sistólica o menos, mientras le hablamos al neurocirujano para que corrija la hemorragia del aneurisma, la rotura del aneurisma, y poder llevar al paciente a presiones arteriales pues meta. Entonces, pues el estado neurológico del paciente, que no tenga deterioro retrocaudal, que no tenga datos clínicos de hipertensión intracraneal, ver el fondo de ojo, que a veces es complicado, medir la pupila, medir la vaina del nervio óptico, que es lo que tenemos más habitualmente a la mano. Muchas gracias. Otra de las preguntas es en relación a los medicamentos. Dice, el esmolol es ideal por su vida media corta, pero en centros donde no hay una bomba de infusión a la mano, ¿qué alternativas usa? Bueno, pues deberíamos de utilizar la betalol, esmolol, el micardipino, pero lo que habitualmente encontramos en México es siempre el nitroglicerina o nitroprusiato. Muchas veces hacemos medicina basada en la existencia y si no está contraindicado, pues tenemos que usar lo que tengamos. En este caso, lo que más se utiliza, por ejemplo, en el centro hospitalario donde yo estoy,
es nitroprusiato o nitroglicerina. Lógicamente tenemos que tener cuidado, el nitroprusiato se asocia a intoxicación por tiocianato, ¿no? Que es un precursor del cianuro, entonces hay que estar vigilando al paciente. Pero pues lo ideal sería utilizar lo que las guías nos comentan. En muchas ocasiones no se puede, o en la mayoría de ellas no se puede hacer, pero pues sí, un vasodilatador, que es lo que tenemos más habitualmente disponible. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y por cuestiones de tiempo, doy lectura a la última de las preguntas. Dice, después de controlar la crisis, ¿cuál es su estrategia para la transición a terapia oral y el seguimiento ambulatorio? Ok, me imagino que se refieren a que una vez que el paciente está en tratamiento intravenoso en una emergencia hipertensiva, ¿cómo hacemos para hacer el switch o el cambio a medicamentos vía oral? Bueno, una vez que ya tenemos al paciente con tratamiento antihipertensivo intravenoso, tenemos que ir titulando las dosis a la baja para mantener la meta de presión arterial a la que queremos llevar al paciente. Una vez que ya tenemos la dosis mínima del fármaco y lo tenemos con metas de control, vamos introduciendo poco a poco medicamentos vía oral, ¿no? Y vamos disminuyendo la dosis del fármaco intravenoso hasta que con los medicamentos vía oral logremos la meta de control. No hay una guía como tal que te diga cómo hacerlo, normalmente se hace de forma empírica, pero es lo que hacemos nosotros en nuestro centro hospitalario. Ir bajando las dosis, lógicamente, una vez que el paciente va bajando la presión arterial, ir haciendo el switch con medicamentos vía oral hasta que ya lo tengamos en metas de control con los medicamentos vía oral y suspender el fármaco intravenoso. Doctor Rodrigo, muchísimas gracias por su valiosa participación. No, al contrario, muchísimas gracias al colegio. La verdad es que siempre es un placer poder participar en este tipo de eventos. Muchas gracias.